de ser concisa precisamente por el tiempo que tenemos. Pues sí, la idea es que yo me especialicé, o sea, hice esa maestría y me especialicé en pérdidas. Empecé, como bien dices, desde el trabajo al hospital con pérdidas de salud, pero indudablemente llevó también a pérdidas por muerte y con el tiempo de tantos años, pues también rebotaron casos de otro tipo de pérdidas como, ¿cómo se llama? Enfermedades y divorcios, en fin. Otras especialidades que tenga, pues siempre he estudiado muchísimo, siempre me he certificado internacionalmente con técnicas como EMDR, que trabajamos trauma, shock, por mencionar algunos, hipnosis para el manejo del dolor, eh, en fin, constelaciones familiares. Creo que lo quiero unir esto porque suena como muy diverso. Creo que como el duelo es tan único, tan individual y tan irrepetible, me he visto siempre como forzada a seguir ampliando todas las técnicas posibles, porque cada ser humano es tan diferente, ¿no? Y cada caso es tan único. Entonces, para mí la terapia del duelo pues, tiene mucho que ver con escoger precisamente las herramientas específicas para ese cliente, para esa familia. Mi especialidad terapéutica es terapia familiar sistémica. Es importante mencionarlo y bueno, por ahí también habíamos platicado un poquito esto de la tanatología, porque la gente me habla y me dice, ay, eres tanatóloga. Entonces, bueno, aquí cabe el explicar, el tanatólogo puede ser cualquier persona que son maravillosos ayudadores, que pueden tomar un diplomado y son tanatólogos. Y lo que la tanatología hace, pues bueno, viene desde la etimología de la palabra, ¿no? Es el bien morir. Entonces ellos acompañan al bien morir y generalmente es gente, o así surgió, que es bastante el trabajo en hospitales, acompañando a las familias, ayudándoles a cerrar ciclos, pero es muy diferente a lo que yo me dedico porque yo lo que hago es una terapia del duelo. Es decir, todas las pérdidas que vienen después, ¿no? O sea, después de haber estado hospitalizado, después de perder a alguien, después de divorciarme, después de perder una pierna o ya tener un diagnóstico de una enfermedad crónica, en fin, ¿no? O sea, reingresos al hospital. Y bueno, pues tiene que ver mucho más con un sistema familiar, con toda una vida que cambia, con cómo nos tenemos que acoplar y adaptar y bueno, trabajar también todas las emociones que ello conlleva, ¿no? Cuando hablas del duelo, y yo creo que también tenemos esa idea, ¿no? Cuando alguien se imagina un duelo, se imagina que es porque alguien perdió la vida y no necesariamente es así. Estaba leyendo la función del tanatólogo y a lo mejor se van a enojar conmigo, pero lo que mencionas, el tanatólogo está relacionado con las etapas terminales, bueno, de calidez, de dignidad, etcétera, de alguien enfermo, ¿no? Y Exacto. después que yo veo, nomás para que se den una idea, aquí en el municipio de San Pedro y Monterrey hay 7 centros de tanatología. Así anunciados como Centro de Tanatología, Tanatología Monterrey, lo que tú quieras. No estoy contando ni siquiera la arquidiócesis de Nuevo León, o sea, la gente religiosa. No estoy contando a las universidades que también se ofrecen de tanatología. Tampoco estoy contando a los psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras. O sea, nada más como centros exclusivos para tanatología hay 7. O sea, ustedes buscan en Google y eso es lo que te aparece. Entonces, no sé si ya se extendieron, como decir, bueno, es que estábamos originalmente para tratar a la gente en una etapa terminal y ahorita ya, pues déjame, entiendo que son los familiares y el entorno, pero no sé si esa era su función o ya se están capacitando para eso, como que ya se extendieron más ahora a una rama que no sé si les pertenece o no les Una pertenecía. intervención en consulta, ajá, exacto. Y más que realmente el movimiento empieza con los movimientos en hospice, trabajo tan importante que hacen en Inglaterra desde hace muchísimos años, en donde hay estas casas especiales en donde la gente va al bien morir, ¿no? Entonces son equipos multidisciplinarios, etcétera. Aquí de lo que estamos hablando, pues es totalmente diferente, o sea, es entender al individuo de una perspectiva completa con su familia y con una pérdida importante en su vida que, pues bueno, ya vendrán todas las preguntas de cuándo sé que cuándo necesito ayuda, bla, bla, ¿no? O sea, pero bueno, era importante como marcar esta diferencia porque tanatólogo puede ser cualquier persona y son muy bien intencionados y ayudan bastante. O sea, creo que los psicoterapeutas de duelo no nos daríamos abasto para atender a tanta gente, pero bueno, es importante saber
si me estoy atendiendo para el bien morir o si me quiero atender para realmente trabajar profundamente una pérdida tan importante en mi vida. Sí, eso que mencionas es interesante, ¿no? Digo, porque es lo que asocia uno, ¿no? Alguien tiene una pérdida o algo y buscan a un tanatólogo, porque ese es el concepto que tenemos de la gente, ¿no? Exacto. Digo, yo siempre he sido le he dado mucho valor a la preparación de la gente, ¿no? Académica, ¿no? Eso es, digo, porque no nomás te genera te cuesta en cuestión de tiempo, dinero, esfuerzo, etcétera, de alguien que no ha hecho nada, ¿no? Pero sí es cierto, hay gente muy en el rama de la tanatología, muy académica, gente que escribe 20 libros, va a conferencias, son muy buenos oradores, etcétera, pero a la hora del campo clínico, de estar paciente con paciente, tratar de calmar a un niño de 5 años que hace rabietas o que no quiere comer, o un adolescente que entra en un trastorno alimenticio, o un papá que se quiebra en un semáforo porque perdió un hijo, no siempre es con un currículo gigante, ¿no? Exacto. Entonces, eso es algo interesante. Sí es cierto que entre mejores herramientas tengas académicas, que esa es una de las razones por las que estoy tratando de enfocarme un poco, pues vas a cometer menos errores, ¿no? Digo, sí es cierto que si vas a muchas conferencias o te preparas muy bien y lees y te dicen que estas cosas han cambiado, pues las posibilidades de que estés más preparado para llegar a un abordaje más adecuado, pues obvio que son mayores que alguien que ha hecho 20,000 terapias y a lo mejor todas las ha hecho medio mal, ¿no? Pero bueno, Exacto. tiene mucho que ver Van de la mano, van de la mano. en ese aspecto. Más ahora el tema por la pandemia que estamos teniendo, siento, digo, esa es una percepción que tarde o temprano las consecuencias de ansiedad, depresión o algo nos van a pegar, quizás no, ya nos empieza, bueno, yo creo que ya, digo, porque ya tenemos un buen inicio, pero nos van a empezar a pegar en los siguientes meses, ¿no? Niños deprimidos, niños ansiosos, todo el tema social que hay de los medios, de que ves la misma información de fallecimientos todos los días, muertes. Anteriormente decían que era un número el que fallecía y ahorita ya les empiezas a poner nombres de gente conocidos, etcétera. Entonces, pues esa es la intención. Estamos preparados para poder abordar, aconsejar cuando llegue una situación así. Es bueno estar preparándose desde antes de que llegue la situación. ¿Tú consideras que eso se deba de hacer? Eh, o, o no sé qué opines en ese aspecto. Mira, es importante. El duelo es la reacción normal y natural ante una pérdida. Entonces, tener todas por ejemplo, las somatizaciones que tú ponías por ahí en una tabla, tener mucha expresión emocional o a través de la conducta que estemos teniendo, conductas, digamos, disruptivas que pudieran preocupar a los padres, pues los tenemos que considerar dentro de lo normal y natural. Entonces, más bien muchas de las cosas que se pueden hacer, o sea, no podemos protegerlos del dolor. O sea, como que eso es lo más importante. Nuestro objetivo no puede ser ponerlos en una burbuja y que no sufran. Entonces, pues sí, hay que partir de la base que se tienen que se tienen que enterar por la persona más cercana al niño, que sea lo más rápido posible, que no sea con información saturada, que sea con información de acuerdo a su edad. Siempre hay que como compartimentalizar la información, por así decirlo, ir detrás del niño, o sea, ¿qué quiere saber el niño? Ser concretos, no mentir. Yo le explico mucho a los cuidadores principales que se quedan con los niños, es que si perdí a mi papá o a mi mamá o a mi abuelo y era mi persona de confianza, ahora con los adultos que me quedo y que se encargan de mí, me mienten, me sacan la vuelta, hacen como que todo está bien y el niño pues percibe absolutamente todo, ¿no? Muchas veces hay muchísimas historias en la consulta de que se enteran finalmente de la enfermedad o de la muerte o del divorcio o de cualquier pérdida a través de los amigos en el colegio, del primo, en fin, ¿no? Entonces, bueno, no hay que dar sobredosis de información, sino muy adecuada a la edad. Eh, siempre tenemos que dar esperanza, es decir, aunque le voy a dar una mala noticia, yo estoy aquí para cuidarte, o ahora vamos a vivir en esta casa, o, ¿sabes? Hay que acompañar siempre las malas noticias de algo esperanzador, algo en donde ellos se sientan seguros y protegidos. Eso es como lo más importante que el niño necesita. Tú bien lo apuntaste ahí, cómo se divide por edades. Claro, es que cuando el pensamiento es muy concreto, pues la información que necesitan es muy concreta. Cuando empiezan a abstraer
y entienden la muerte como un poco más definitiva, como tú explicabas en la edad escolar, bueno, pues ahí los miedos pueden ir ya también, o sea, miedo a que yo me muera, miedo a que yo me enferme, o sea, cosas que otro niño no se cuestiona y es importante estar alerta y acompañándolo. Con los adolescentes, digo, ya sé que no entran en niños, pero se consideran en algunos artículos entre 13 y 18, y pues bueno, ahí los voy a meter también. Sabemos que pues tienden mucho a ir con los amigos, son sus personas de confianza, también se aíslan, también hacen conductas de riesgo, como lo alcancé a ver rápido ahí en tu gráfica. Entonces, bueno, lo importante en la primera etapa del duelo es estar muy pendiente, acogerlos, y observar y siempre tener la comunicación abierta de una u otra forma. Pero si yo miento, si yo me escondo para llorar, si yo entran los niños y me limpio las lágrimas y hago como si nada, pues les estoy diciendo, esto es malo, esto no se comunica, de esto no se habla, pero luego quiero sentarme en su cama y que me cuente cómo se siente. Entonces, es contradictorio, tenemos que tener mucho cuidado. A ver, haz una pregunta aquí, gracias a la gente que nos está sintonizando o nos está viendo en Facebook Live. Mencionan a partir de qué edad se debe de hablar de la muerte con los niños y cómo hacer que reconozcan lo que sienten. Obvio que, bueno, hablar el término, el concepto de muerte, pues tienes que hablarlo de manera, pues, de que el niño vaya a entender, ¿no? Digo, entonces, no sé si puedas ayudarnos a contestar esta. ¿A partir de qué edad se debe de hablar de la muerte con los hijos? Pues bueno, mira, con un bebé probablemente no me vaya a entender, pero cualquier niño pequeñito que ya habla, que ya camina, aplasta una cucaracha y te dice, se murió, la maté. Ya hay un concepto de muerte, no hay quizás la abstracción del sufrimiento, de que sea para siempre, de que lo infringió, ¿sí? Pero, bueno, en fin, o sea, sí tienen un concepto de que ya no está. Claro, como no tienen su pensamiento, todavía no puede abstraer esa información, parecería como si no lo entienden, pero sí lo entienden. Lo que pasa es que necesitan como volverlo a digerir, entonces vuelven a preguntar, ¿y dónde está mi mamá? Y bueno, si usamos estas grandiosas frases que dañan muchísimo, como es que Diosito lo necesitaba más, Eufemismos que le está llaman, en el ¿no? cielo, exacto. Literal, los niños van en el avión y se asoman a ver si lo van a ver, ¿no? Me acuerdo perfecto un niño que quería que abrieran el ataúd y quería que abrieran el ataúd y toda la familia estaba infartada de cómo iban a abrir el ataúd de la mamá. Y la solución era preguntarle al niño, bueno, o sea, ¿por qué lo quieres abrir, no? Entonces el niño dijo, es que se va a ir al cielo y en el cielo hace mucho, 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 mucho frío y yo necesito ver si mi mamá trae calcetines y ropa caliente, ¿verdad? O sea, porque precisamente no podemos entender que lo que se va en nuestra creencia, si es que es esa la religiosa, que nuestra alma se va al cielo, pues bueno, que lo que se queda aquí es el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, siempre explicamos la muerte independientemente de la edad en función del cuerpo. El cuerpo dejó de funcionar, y bueno, podemos agregar nuestra creencia espiritual si es que la tenemos. Yo creo que, bueno, menores de 5 años es muy poco probable que vayan a entender el concepto de la muerte. Niños mayores ya tienen ese concepto. Por lo que veo, eres medio dura. O sea, prácticamente, sí, o sea, acuérdate que estamos aquí prácticos y no venimos a, les dije, les iba a prometer una plática amena de un tema cruel y triste, pero sí, o sea, yo soy papá, tú eres papá y uno conoce a sus hijos y de repente dices, pues es que mi hijo de 10 años pues tiene la mentalidad de uno de 8 porque es muy sensible, se muere una cucaracha y se pone a llorar. Entonces, él entiende el concepto de la muerte, pero si le digo que ya no va a regresar o algo, pues a lo mejor como él es muy sensible, que eso les ha de pasar a muchos papás, no creo que mi hijo sea el más sensible de todos, Así es. que tratan de enmascarar Vale. esa manera Información. de abordar al niño y a lo mejor se oye muy drástico, muy duro, pero a lo mejor a la larga puede ser más contraproducente, ¿no? Tratar de decirle que algo fantasioso, ¿no? Y te está viendo y ese tipo de cosas, ¿no? En mi opinión, entre más sinceros seamos, o sea, es decir, se vale contestar, no sé, ¿verdad? O sea, ¿por qué se murió o por qué le tenía que pasar a él? Digamos, una pregunta tan abierta como esa. Pues no, no sé, ¿no? O sea, finalmente la muerte forma parte de la vida. Sí, los adultos y los papás queremos proteger a nuestros hijos que no sufran. Cuando viene gente de divorcio me dice, venimos aquí a que nos asesores para que los niños no sufran. No, pues no hay manera. O sea, es un rompimiento, ¿sabes? Pero sí del sufrimiento, Héctor, podemos sacar también
digamos, muchas herramientas que lo van a ayudar en la vida. Es decir, las cosas difíciles se hablan en casa. A mí esa es una de las grandes enseñanzas que yo intento transmitirle a los adultos que me buscan para ayudar a niños, es esa. O sea, es decir, no te puedo amortiguar el trancazo, pero sí te puedo enseñar a hablar de las emociones, te puedo enseñar a ser resiliente, te puedo enseñar a que si las cosas van muy mal podemos pedir ayuda, te puedo enseñar que yo no te miento y que puedes confiar en mí, ¿sí? Porque cuando sean adolescentes, pues es lo más importante. Entonces a mí sí me ocultaron, digamos, la muerte de mi mamá un mes o lo que sea, pues imagínate la desconfianza que genera ante la vida y ante los adultos que ahora me cuidan, en fin, o sea, creo que es como mucho más contraproducente que lo que nos imaginamos los adultos, que puede ser muy doloroso para mi hijo sensible, ¿no? Luego también muchas veces, digo, sirve agregar lo que me hablan y me dicen, es que te traigo a fulanito porque está llore y llore y no hay nada que hacer y no quiere comer y no quiere jugar y bueno, habría que foco rojo. Pero, y le digo, ¿y el hermano o la hermana? Ah, no, está muy bien. Ah, no, mejor tráeme a ese, porque entonces, ¿cómo lo está procesando? Si no llora, si hace como que todo está normal, pues bueno, no estamos llevando, ahorita en tu artículo final lo veía, ¿no? O sea, como que ausencia de duelo, pues no existe realmente haberlo enterrado y ya saldrá como adulto, no hay duda de eso. A ver, qué bueno que mencionas eso, porque de ahí vienen mis dudas como buen nuevo investigador de esto. Uno de los mitos que mencionan ahí del abordaje de la pérdida es que mencionan muchos artículos que si no hay una ansiedad posterior o una tristeza, o si no suelta los sentimientos la persona, es obvio que estos son adultos, digo, no tengo de niños, eso a lo mejor es boleto diferente, ¿no? Pero que eso es muy típico. Niño, tienes que llorar porque si no expresas tus sentimientos o tu tristeza, va a ser peor porque en un futuro la vas a soltar y eso va a tener consecuencias. Lo que mencionan estos en cuestiones de mitos es que dicen que eso no es cierto, que no hay estudios o hay una evidencia comprobada de que tú tienes que realmente llorar en ese momento para expresar tus sentimientos, porque si no lo haces, como que te lo guardas, que ese es el pensamiento de muchos, te lo guardas y luego posteriormente va a ser contraproducente y luego vas a andar quebrándote. Eso es lo que decimos los adultos. No sé si ha cambiado. Acuérdate que es del 89, ¿no? No sé si ha cambiado o esos mitos que hay, ¿no? No sé si ha cambiado o en los niños se aplique o no, de que los niños realmente tienen que estar angustiados y se tienen que deprimir en ese momento, porque si no, posteriormente no va a pasar algo así. Claro, como bien decíamos, bueno, sobre todo con los niños, pues importa mucho en la etapa de desarrollo en la que se encuentran, su personalidad y también por ahí vi que lo mencionaban con alguna otra palabra, pero como su vida anterior, ¿no? O sea, cómo es su vida familiar, cómo es su amigo, es un niño que batallaba en el colegio, tiene autismo, etcétera, ¿no? O sea, claro, cada factor va a importar y va a impactar en cómo ese niño está viviendo su duelo. Entonces, precisamente por eso es tan individual de cómo abordarlo terapéuticamente. Entonces, es difícil generalizar, pero digamos que a grandes rasgos, llorar para mí solo es una conducta. O sea, tú estás el 100% sufriendo la pérdida de tu ser querido o tu salud o tu divorcio, estés llorando o no estés llorando, vayas al cine o no vayas al cine. Entonces, ¿cómo expreso? O sea, sí hay que ayudarle a la persona a encontrar, bueno, ¿cómo expreso yo esta tristeza? ¿Cómo le hago frente? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sabes? Entonces, cuando esto se convierte en evasión, pues es muy dañino. Cuando, digamos, por ejemplo, tener dificultades para dormir es normal en cualquier persona que haya tenido una pérdida y todos me lo van a constatar ahorita. Todos hemos tenido dificultades para dormir desde el COVID. No vamos a hablar de COVID, pero, o sea, es normal. Ahora, si ya llevo 2 años sin dormir bien, pues entonces ya hay un problema. No sé si me explico, o sea, no es tanto la conducta llorar o no dormir o tener pesadillas o hacer rabietas. Claro, pero es que si después de cierto tiempo sigo con muchas rabietas o cada vez es peor o cada vez tengo más, no sé si explica lo que me querías preguntar.